Ya, buenos días. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la neuritis vestibular. El caso clínico trata sobre un hombre de 51 años, básico, sin antecedentes vestibulares de importancia y es un piloto de profesión. Él empieza con un día de enfermedad en las primeras horas, pero bueno, él menciona un antecedente importante, ¿no? Que hace 11 días él tuvo una vacuna, ¿no? Que hizo la primera dosis con la AstraZeneca para el COVID-19 y empezando el día de la enfermedad, él empieza con un vértigo severo espontáneo, ¿no? Restaurante de mañana, con náuseas y vómitos, ¿no? Como está en su trabajo, él acude directamente a un centro donde se le encuentra donde los síntomas persisten y se añade lo que es la inestabilidad postural y una desviación troncal, ¿no? Que es una tendencia de inclinarse, en este caso el paciente al lado izquierdo. Los signos vitales, tanto la temperatura, temperatura de 32 grados estaba bien, presión arterial, ahí en el tope, frecuencia cardíaca 82, respiratoria 15, respiración por minuto, tiene producción de 98 de oxígeno. Los signos clínicos que se puede evidenciar, el paciente tenía un nistagmo espontáneo horizontal torsional que iba hacia la derecha, ¿no? Que vemos que en lo que es este nistagmo horizontal torsional espontáneo va a ir siempre al lado, va a tratar de alejarse al lado de la derecha, ¿no? Y yendo más rápido, ¿no? Y aumentaba en la dirección al mirar al lado opuesto, ¿no? El componente rápido, y disminuía al mirar al lado contrario, al lado de la derecha, ¿no? Iba más lento. Y también se le hace lo que es un hit, ¿no? El impulso test, que sale positivo hacia la izquierda. Hasta ahí podemos ver que tiene un componente, vemos que el daño está del lado izquierdo, ¿no? Algunos hallazgos negativos que se pueden encontrar, ¿no? Para poder descartar nuestro diagnóstico diferencial fue tuvo una audición normal en la audiometría, en ambos ojos, bilateral, en ambos oídos, y no tuvo un signo de focalización neurológica. A este paciente se inició con tratamiento, se dio un diagnóstico presuntivo, ¿no? Que era una neuritis vestibular aguda, y empezó el tratamiento con lo que es promethazina, 50 miligramos, ahí está, 50 miligramos por mililitro de vía intramuscular, en una dosis. También se le añadió lo que es la metilprednisolona, 50 miligramos, ¿no? Por vía oral. Ya no la solución de Ringer, mililitro, se le dio ese mismo rato. También se le dio un nacentrón, ¿no? Para los vómitos, 4 miligramos, ¿no? Cada 6 horas, se le dio por 4 semanas, al igual que la meclicina, 25 miligramos con nuestra dosis, y lorazepam, ¿no? 1 miligramo, que se le dio cada 12 horas. Después de 7 días el tratamiento iba a seguir, pero después de 7 días, ya que el pilar del tratamiento es la rehabilitación física, ¿no? La rehabilitación vestibular, ¿no? Con ejercicios, debido a que estaba con vómitos persistentes, con náuseas, no estaba tan capacitado como para hacer los ejercicios, se esperó 7 días para empezar con lo que es los ejercicios de rehabilitación vestibular, el cual se hizo cada 3 días, con 10 sesiones, y se hizo más o menos 40 después de 7 días. El paciente, después de 13 semanas, los síntomas que tenía el desequilibrio vestibular estático, se dio en 13 semanas, pero el desequilibrio vestibular dinámico, ¿no? El inducido no se dio, persistió hasta un año.
se ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más importante que hubieras planteado en este caso? Bueno, el vértigo parasítico posesional de los. ¿Quién es el vértigo parasítico? ¿Por qué no? Porque así lo corregido ustedes. Ustedes me dieron Menier, así, no sé ¿por qué no puede ser vértigo parasítico benigno? Porque es central y posicional. Nos está preguntando a nosotros, sí. Ah, ya. Posicional, central y periférico. Porque es central y periférico y uno es por la posicional. Porque yo les expliqué cuando los corregí que tienes espontáneos y provocados. Este vértigo de una neurina vestibular es espontáneo, no es provocado. No ha habido ningún accidente, no ha habido ningún cambio de posición, no ha habido ningún cambio de presiones, no es provocado, es espontáneo. Entonces, ¿cuáles son las entidades que me pueden dar un vértigo espontáneo? Un accidente cerebeloso. Un accidente cerebeloso. Un accidente. Entonces, por tener 51 años y tener un vértigo, o sea, el diagnóstico diferencial de una neuritis vestibular es un vértigo central. ¿Cuál es la prueba que se utiliza para descartar entre vértigo central y vértigo periférico? El HIMS. ¿Perdón? El HIMS. Rodrigo. ¿Qué? ¿Ya? ¿Me puedes soltar o...? El HIMS. ¿Qué comprende el HIMS? Tres cosas importantes. Primero, el impulso cefálico. Sí, lo tiene. También el nistagmo. Y luego, el último es ¿Qué nistagmo? Este tiene que ser, en este caso del paciente, tendría que ser horizontal, unidireccional y a veces puede ser rotatorio también. A ver. Me ha dicho todos los tipos de nistagmos. El nistagmus, para que sea central o para que sea periférico, ¿cómo debe ser el nistagmus? El periférico es horizontal y el central es vertical. Ya. O sea, si yo encuentro a un paciente que está haciendo nistagmus horizontal para este lado de acá, ¿es periférico para usted? Porque me ha dicho horizontal. Horizontal. ¿Es periférico? Es horizontal y unidireccional. ¿Perdón? Es horizontal y unidireccional. Claro, por eso le estoy diciendo. Si yo tengo un paciente que sus ojos se mueven así, horizontal, para este lado, nistagmus horizontal hacia la derecha. Para usted es periférico. ¿Correcto? Es lo que me está diciendo. Es falso. Ya no, ya. Ella está respondiendo por el grupo. O sea, si ustedes dejan hablar a alguien es porque está respondiendo por el grupo. El nistagmus periférico, salvo el PPPB, porque el PPPB te da un nistagmus que no cumple con el periférico. El nistagmus periférico típico es de la neuritis vestibular y es horizonte rotatorio superior, que también puede ser inferior, superior. Ese es el nistagmus. Si tú tienes un nistagmus horizontal, es central. Si tienes un nistagmus vertical, es central. Si tienes un nistagmus rotatorio puro, es central. Estoy hablando de un paciente que espontáneamente, sin cambio de posición, está mirando y tú ves que
que rotan sus ojos. Todos esos nistagmos son celulares. Ya. El único nistagmo periférico es el horizonte rotatorio superior. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en una neuritis vestibular el nistagmus es horizonte rotatorio superior? Pregunten a la IA, pueden preguntar, pueden revisar, pueden lo que quieran ustedes. Aunque no digan que les estoy haciendo preguntas difíciles. Es la fisiopatología. Ustedes ven, ustedes revisan el tema, tiene que ver agente, no. Para la otra hay que hacer una oración. No, para el siguiente examen. Sí, porque hay lesión del nervio vestibular en la rama superior. La rama superior va a inervar el canal semicircular horizontal y el canal semicircular anterior, además del utrículo. Entonces ahí es donde se genera la alteración horizontal. ¿Me puede volver a responder? O sea, la pregunta es, ¿por qué típicamente se dice que en una neuritis vestibular el nistagmus es horizonte rotatorio superior? ¿Por qué? Por la lesión de las estructuras va a dañarse el nervio, la rama superior del nervio vestibular, que justamente va a inervar los canales semicircular horizontal y anterior, el daño horizontal, y luego también el utrículo, que sería la alteración ya rotatoria. Entonces, sí, tienes dos ramas. Lo que ustedes conocen como neuritis vestibular así a secas es la neuritis vestibular superior, el nervio vestibular superior, que es el más frecuente, pero existe un 30% que es la neuritis vestibular del inferior. Sí. ¿Y cómo se presenta la del inferior? Estamos hablando de neuritis vestibular. Neuritis vestibular tiene del superior y del inferior. El superior, el nervio vestibular superior, inerva a la cúpula del canal semicircular superior y del lateral y parte del utrículo. Mientras que el inferior va a inervar a la cúpula del posterior, al sacro y parte del utrículo. ¿Cuál es la clínica del nervio de una neuritis vestibular del inferior? En cuanto al nistagmo, va a ser centralmente torsional rotatorio y no va a ser horizontal. No se va a presentar un nistagmo horizontal, sino torsional. Generalmente le va a hacer un downbeat porque el posterior te hace eso. ¿Y con qué más se acompaña? También se presenta con vértigo agudo continuo, inestabilidad, náuseas y hipoacusia. Hipoacusia. Sí. O sea, tiene un nistagmus que realmente downbeat, no es horizontal, downbeat y hipoacusia. Es el nervio vestibular inferior. O sea, normalmente cualquier pregunta que te hagan, la neuritis vestibular generalmente se refiere al superior. Y la neuritis vestibular superior es la clínica clásica, que te hace un horizonte rotatorio superior y no tiene problemas auditivos. Pero existe hasta un 30% que puede ser la neuritis vestibular del inferior, que
clásicamente lo que van a ver es ¿por qué hipoacusia? Porque daña el sáculo. ¿Y qué prueba evalúa el sáculo? O sea, si yo pienso en una hipoacusia súbita, con vértigo, que me está dando hipoacusia y vértigo, y yo digo, puede ser una neuritis vestibular del inferior, ¿qué prueba me saldría patológica? Lo evalúa el potencial miogénico evocado vestibular. Sí. Los BEMS cervicales, no los oculares. Los oculares se evalúan a los trípulos. El sáculo es evaluado por los BEMS cervicales. Entonces, el BEM cervical sale patológico, ausente. Ya. Entonces, para ubicarnos, porque lo que vamos a hablar ahorita es básicamente del superior. En el superior tienes que es una hiporreflexia o una arreflexia vestibular unilateral sin componente auditivo. No hay ni acúfenos ni vértigo. No hay ni acúfenos ni hipoacusia. Del superior, del inferior sí. Entonces, dijiste que la rehabilitación, o sea, la evolución del cuadro es el nistagmus. ¿Hasta cuánto tiempo dura? Vayan contando, porque para su nota yo puedo complementar, pero no deja de decir que no han contestado. El nistagmus de un cuadro agudo de neuritis vestibular, ¿cuánto tiempo dura? Un cuadro agudo de 2 a 3 días. El nistagmus dura 2 semanas. Estoy vomitando los 2 primeros días, sí. Pero el nistagmus dura 2 semanas. ¿Por qué es importante? Porque si tú a los 2 meses le encuentras nistagmus, ¿qué es? Si tú a los 2 meses le encuentras nistagmus, ¿qué tiene ese paciente? Central. Recuerden siempre, o sea, por eso es que cuando decías Higgins, es importante saber diferenciar el central del periférico. Cuando sacas con Higgins, que es el test de función cefálica, la desviación oblicua y el tipo de nistagmus. Pero el tipo de nistagmus es también en evolución. O sea, si yo sé que este nistagmus tiene que ser horizontal rotatorio superior, entonces si yo veo un horizontal, es central. Si yo veo un rotatorio, es central. Si yo tengo un nistagmus que dura un mes, es central. Es central. O sea, el nistagmus es muy importante, no solamente calificarlo, sino también evolucionarlo. Y la desviación oblicua también se evalúa. Entonces, por eso es que en esto, ¿qué sensibilidad tiene el Higgins para diferenciar entre un central y un periférico? Sensibilidad y especificidad de la prueba con respecto a la resonancia, por ejemplo. O sea, ¿cuál es más efectivo? ¿Una resonancia o un Higgins? ¿Por qué? Porque alguien puede decir, no, yo le tomo resonancia y yo no estoy haciendo clínica. ¿Ya?
Ya, mayormente el diagnóstico es clínico, pero si queremos evaluar el HINS comparado con la resonancia magnética, el HINS es clínico y la resonancia magnética es inmunológico, ¿no? Y tiene una sensibilidad de 95 al 100% el HINS, más especificidad de 85 al 95, y detecta normalmente, ¿y por qué el HINS detecta la alteración funcional del reflejo oculovestibular y del control oculomotor? En cambio, la resonancia magnética detecta lesión estructural. La resonancia magnética es de 80 y 85% de una sensibilidad. También puede ser un falso negativo. ¿Y por qué? Tal vez una duda de diagnóstico. Se pide No. Primero, la sensibilidad y especificidad del HINS ronda al 100% de sensibilidad y especificidad. Y la gran diferencia, y la gran diferencia ocurre en los 2 a 3 primeros días, en donde la resonancia magnética tiene hasta un 20 a 30%, en donde sale falso negativo. O sea, no, aún con un resonador de 3 Teslas en difusión, que es el proceso para buscar infartos, no se encuentra. Por eso es que el HINS pasa a ser muy importante para los diagnósticos de emergencia. Cuando te llega en cuadro agudo, lo primero que tienes que hacer es hacer un HINS. ¿Por qué? Porque un infarto en fosa posterior puede ser mortal, porque todos los centros de la vida están en fosa posterior. Entonces no es una cosa menor. Bueno, pregunta: ¿cómo evalúas la desviación oblicua? ¿Cómo evalúas la desviación oblicua? Bueno, se le pide al paciente que se tape un ojo y el paciente se va a observar, se retira la mano y se va a observar la desviación oblicua del ojo, y otra vez se hace con el otro ojo y se observa la desviación oblicua con el otro. Pero poco así. Lo haces que mire el paciente, le tapas un ojo y dice, mire aquí, correcto. Y cuando tú lo destapas y ves al ojo que estaba tapado, hace, por decir, de adentro hacia afuera. ¿Es la desviación oblicua, sí o no? ¿Cuál es el diagnóstico ahí? Ya. Le tapas un ojo, por ejemplo, ahorita le estoy tapando el ojo derecho. Le digo que mire aquí, y cuando le cambio al otro lado, veo que el ojo derecho hace un movimiento de derecha a, o sea, se mueve a mirarme, centra la mirada, pero en un eje horizontal. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Es de desviación oblicua? Claro, porque el 15, ahí, una neuritis vestibular, lo primero que tengo que hacer es saber que no sea central. Si se me pasa un central, ¿por qué? Porque el mismo test inducido cefálico, hay lesiones centrales que pueden simular un test inducido cefálico patológico. O sea, no es que siempre da. Por eso es que le aumentan las dos pruebas más. El nistagmus, que ahorita acabamos de hablar de nistagmus, y la desviación oblicua. La desviación oblicua, ¿cómo tiene que ser para que sea positiva? O sea, que sea patológica. Bueno, contesto. La desviación oblicua tiene que ser en el eje vertical, o bajando o subiendo. Cuando es en el eje horizontal es estrabismo. El diagnosticado es estrabismo, no es una desviación oblicua. No porque corrige, porque cuando
corrige, no porque corrige es patológico. Bueno, es central, no. Es patológico, pero ocular. Es gravísimo. Cuando corrige en el eje vertical también, ese sí, a veces, si tienes duda, lo puedes hacer que mire con los dos ojos y tú le llevas lentamente hacia arriba y vas a ver que los ojos, en lugar de subir así, comienza a subir. Eso es desviación óptica. Eso es central. Entonces, es muy importante que esa prueba lo tengan muy claro, porque las neuritis vestibulares tardan, bueno, pero lo que no se te puede pasar en un paciente de 51 años, porque más de 45 ya es un riesgo cardiovascular, es que se te pase un vértigo central. Y vértigo central no necesariamente, te digo, la gran mayoría de vértigos centrales no tienen focalización externa. Eso los neurólogos, todo vértigo que tiene subido ya creen que es del otorrino. Y no, porque el infarto de la AICA puede darte confundido. Entonces, no porque tiene clínica auditiva o vestibular es necesariamente periférico. ¿Qué otra cosa más? Tratamiento. Dice que ha hecho rehabilitación por 1 año en un paciente. Bueno, hasta 1 año y sigue inestable. En tu caso. ¿Ese es normal? ¿Cuánto esperabas tú si era una neuritis vestibular clínica? ¿En cuánto tiempo ya debió haber estado con una buena rehabilitación? Perfecto. ¿Puede estar perfecto o no puede estar perfecto? Ya, dale. Ya la última pregunta, y después ya no más. Lo quiero ayudar, pero hasta ahora. Ya. Ha tenido el paciente una complicación vestibular incompleta porque ha tardado 1 año. Y normalmente esto se da porque hay aumento hay una duración prolongada con el tratamiento de los corticoides y también con el tratamiento de los supresores vestibulares. Porque si estos se alargan por mucho tiempo, no va a dejar a que los núcleos vestibulares que se han inflamado puedan volver a su estado normal, puedan mejorar el equilibrio y la estabilidad. La rehabilitación vestibular lo compensa en 3 meses una hiporreflexia vestibular aguda unilateral. En algunos pacientes que tienen algunas condiciones o comorbilidades o posibilidades lo puede rehabilitar hasta 6 meses. O sea, se dice de 3 a 6 meses ya el paciente debería estar bien, salvo el componente fóbico, el mareo perceptor postural persistente, pero como rehabilitación, o sea, necesitamos corregir el BOR se corrige en 1 mes, y el estático en 2 meses y el dinámico en 3 meses, pero puede ir hasta 6 meses. El segundo problema es los corticoides. Los corticoides mejoran la rehabilitación, que no se da por mucho tiempo, pero el tratamiento de los corticoides mejoran. Lo que daña a la compensación son los inhibidores o sedantes lagrines, o sea, el dimetilinato. Es más, hay estudios que la beta-histina también en personas que no pueden aceptar los corticoides, la beta-histina se dice que puede mejorar la rehabilitación central, la compensación central, pero clásicamente no se debe dar medicación sino solamente rehabilitación. Entonces, como que este paciente tenga un cuadro de 1 año y está inestable,
cuál es el diagnóstico. Y se supone que si no le haces nada, en 6 meses ya la madre naturaleza lo puede haber compensado. Tiene 1 año y se siente mal. ¿Qué cosa ha pasado? De tu caso. Bueno, decía que después de 1 año remitió. Lo que pasa es que el paciente también tenía 51 años, paró. Entonces, la plasticidad de los núcleos vestibulares disminuye, por eso es que también el tratamiento es más lento. Pero el diagnóstico, ¿qué diagnóstico? Bueno, lo que puede estar sucediendo ahí es, primero, que tenga un mareo perceptual postural persistente. En eso lo refiere como que no se siente bien, que se siente mareado. Y como ha tenido una vestibulopatía, es un mareo perceptual persistente secundario. Entonces, cada vez que sale, aunque hay mucha gente o se mueve mucho, el paciente se siente mal, se siente mareado. Y eso aumenta su cuadro de ansiedad y fobia. Esa es la respuesta. Bueno, doctora, ¿cuánto creen? No han contestado casi nada. 20 no hay. Ser honesto. O sea, para mí, Yo creo que 15. pero lo importante es ser honesto. O 13. O sea, la ética, ¿de dónde parte la ética? La ética parte cuando a ti no te pueden sancionar porque lo hagas mal, pero tú decides hacerlo bien. Ese es ser ético. Cuando no te pueden sancionar de estudiarle un montón de exámenes y sabes que ganas por cada examen, pero es parte de lo que se puede pedir, pero tú dices, es que no le puedo robar a este paciente, porque ese es robo. No, pero se puede pedir, sí, pero yo sé que la clínica me manda para eso. O sea, ¿para qué voy a pedir una resonancia si claramente es un cambio paroxístico benigno? O sea, eso es ética. Todos se escudan, pero todos piden. Pero todos queremos sacar la nota más alta, sí. Pero ¿qué es lo correcto? O sea, yo puedo llegar a la hora que quiero, es más, lo puedo hacer virtual. Pero para mí mi ética pasa por llegar antes, esperarlo y hacer lo correcto. Dictar lo mejor que puedo dictar. O sea, yo no les doy mis obras, yo les doy lo mejor que tengo ahorita. Ese es ser ético. Y así como un profesor quiere ser ético con ustedes deben ser éticos. Sí, yo les doy tiempo para que ustedes puedan discutir, revisar y concluir. Pero no por querer sacar un poco más de nota, malogren su ética. No por querer ganar un poco más de dinero, malogren su ética. O sea, sean justos, que se van a sentir mejores. Que no quiere decir que ustedes no se hayan esforzado un montón para poder sacar la mejor nota. O sea, pero a veces tú haces todo muy bien y a veces no sale bien. Y así pasa con una cirugía, y así pasa con un diagnóstico, y así pasa con todo. Si quieres atender a tu hermana y le haces todo lo correcto, pero te equivocas. Pero es honesto decir, no sé, o tengo que estudiar, o tengo que ayudarme con alguien, o decirle a mi hermana, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y no te quitas. O sea, para mí la medicina pasa más por desarrollar ética. Por desarrollar ética. Los médicos tienen que ser éticos. Y ético quiere decir ser honesto consigo mismo. Si yo estuviera en la posición del profesor, ¿qué nota me pondría como grupo? Y alguien te va a decir, pero me hubieras dicho un punto más. Sí, pero eso es lo que creo yo. Ya. Yo te creo que eres bien ético. El único varón. Da la talla. Se sorprende. Vamos a ver. 13 ya, 13. ¿Cuánto piensas? Bueno, yo creo que un merecido.
de lo que merecía. Le dejo en 13, pero realmente valoren bien eso. La segunda parte del curso, las notas se las van a poner ustedes. Pero realmente tómenlo con responsabilidad. Porque no es engañar, no es perjudicarse, es a lo que respondes. Yo te doy oportunidades, porque con 2 o 3 preguntas te puedo destrozar, pero te sigo dando más oportunidades para que se escuchen más respuestas buenas. Pero también hay que ser justos en qué cosa es lo correcto. No se equivoquen en eso, porque eso dice mucho de ustedes. Y podrá salir jalada, pero nunca que digan que no ha sido tu honesto. Es como copiar. O sea, podrán desaprobar, pero nunca ese es el palito en que nadie se entere. Yo cuando estudiaba tenía un gran amigo, hasta ahora mi gran amigo, y estudiábamos fuerte. Pero cuando teníamos el examen, a veces nos poníamos juntos. Plum. Lo mirábamos a él. Nunca nos pasamos ni una, es más, ni queríamos verlo. Porque el querer verlo ya era que yo era inferior a él, y yo no soy inferior a él. Era así, tanto así que cuando teníamos que dar el examen de grado, nosotros pasamos por examen de grado, nos encerramos una semana a estudiar los 2 juntos. Y cuando salimos del examen, recién nos habían aprobado 30, 20, y agarramos y estábamos con 2 amigos más, y cuando acabamos, dictaron las notas, la clave, y lo único que dijimos, ¿aprobaste? Sí. Yo también. Nos dimos la vuelta y ellos estaban renegando, y qué difícil es. Tuvimos que irnos hasta una cuadra para nosotros con nuestra felicidad no queríamos lastimar a otros, porque sabíamos cuánto le había costado. Pero a veces esforzándote no basta. Esforzándote no basta. ¿Ves, Rodrigo? Sí, hay un punto de esfuerzo. Esforzándose no basta, Rodrigo. Ambos aplican el mismo esfuerzo, pero ¿cómo lo hacen? Sino que en un examen que se prestigie, tú no tienes la respuesta de todas las preguntas. En una tienes que sin champear, ¿no? O sea, tienes que darle, mira, tienes B, ya 3B no puede ser 4B. La fija. Y comienzas a ver cómo la sacas, porque tienes que contestar. Y eso ya no es, entre comillas, lo que estudiaste, es lo que aplicas. O que no te derrotas porque no sabes las primeras. Y yo siempre les digo a mis alumnos, nunca comiences con mi primera pregunta, porque justamente es para abajo. Siempre comienza por la mitad, por la nada. Porque psicológicamente siempre te ponen las primeras preguntas difíciles para que tú te caigas y después ya, hasta que te recuperes, ya pasó. Entonces, la idea es esa. Bueno, 13.